Hola amigos, ¿cómo están? Deseando que Dios los bendiga. Les saluda Gustavo Contreras para abrir nuestro programa Descubriendo al Mesías de las Profecías. Debemos dar gracias a Dios, amigos. Estamos todos muy consternados, seguramente todo el mundo en sus respectivos hogares, buscando cumplir todas las recomendaciones que estamos recibiendo de estar unidos en casa, recluidos, es cierto. Muchos sufriendo, digamos, la privación de hacer cosas en la calle, el trabajo y otras actividades. También cuánto dinero se está perdiendo. En fin, hay muchos pensamientos que todo el mundo estamos teniendo en nuestros corazones. Pero hay algunas cosas positivas que podemos rescatar. Y es el estar juntos en familia, el dedicar más tiempo a nuestros hijos, a nuestros seres amados, el reflexionar nosotros mismos también. ¿Cuántas veces hemos corrido tras una vorágine de actividades todos los días, desde la mañana hasta la tarde? Y sin embargo, detenernos para pensar, reflexionar e incluso ordenar algunas cosas que nosotros necesitaríamos ordenar. Y entonces allí puede aparecer este programa y muchos otros, muchas personas que están dirigiendo reflexiones, hablando desde sus lugares, que desean comunicarse, transmitir algunas palabras. En algunos casos hay gente que trae su buena información respecto del conocimiento de esta plaga que estamos teniendo y la recomendación fundamental de que nos recluyamos en todo lo que sea posible hasta que pase esta peste negra, no diría de esa manera, ¿no? Pero a la vez también reflexionar para elevar nuestro espíritu, para que tengamos paz en nuestro corazón. Y amigos, allí es donde el Señor interviene. Nuestro Dios, el Creador, quiere comunicarse a través de la Sagrada Palabra. Y qué mejor que nuestro Cristo, que, ¿se acuerdan ustedes, según cuentan los Evangelios, cuántas veces buscó comunicarse con la gente, dando sus mensajes, sus enseñanzas? Algunas veces era incomprendido. Estoy pensando en San Juan capítulo 6, un texto donde Él enseña algo que causó confusión. Cuando Él decía, es necesario que coman la carne del Hijo del Hombre, beban su sangre, porque el que no come su carne, bebe su sangre, no tiene vida en sí mismo. Y la gente malinterpretó. Creyó que Jesús hablaría o promovería canibalismo. Y según el texto, muchos de los simpatizantes comenzaban a dejarlo, a abandonarlo, porque no tenía caso en escuchar o mucho menos practicar semejante consejo. Pero Jesús luego aclaró que lo que Él enseñaba era su palabra, que la carne no tiene valor, pero el Espíritu es el que da vida. Pero aún así la gente se retiraba, hasta que le pregunta a sus amigos, ¿y ustedes también me quieren dejar? Y uno que de ellos le dice, ¿y a dónde iremos? Aunque no entendía mucho el lenguaje de Jesús, esa enseñanza en particular, pero era seguro para él estar con el Maestro. Lo mismo ahora, amigos, ¿a dónde vamos a ir? Y es solamente estar al lado del Maestro. Él nos ama absolutamente y desea que confiemos en Él, pero que hagamos los consejos que Él nos da. Y entre ellos, los primeros es que lo conozcamos y confiemos en Él. Y conocerlo, amigos, pues aprovechemos las profecías mesiánicas para conocer más al Maestro. Abrimos pues entonces Isaías capítulo 61, amigos. Es uno de los capítulos capitales acerca de la presentación de Dios, de la labor del Cristo. Versículos 1 en adelante. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Miremos que en el texto se nos dice que Dios ungió a alguien con un propósito, y es predicar buenas nuevas, buenas noticias a toda la gente que está desfavorecida, abatidos, quebrantados de corazón, presos, cautivos. Versículo 2 todavía. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. ¿Podríamos llamar este año 2020 el año de la buena voluntad de Jehová? Alguno diría, pero es un contrasentido. ¿Qué año de voluntad le podemos llamar, de buena voluntad, con todas las desgracias que estamos teniendo? Depende, amigos, la perspectiva. Muchos seguramente en este año conocerán a Dios, aún incluso si en caso extremo de contraer la enfermedad. Podría pasar eso. Creo que nadie quiere sufrir semejante situación. Pero aún así,
Hay esperanza en cuanto, como dice el maestro en otra parte del Evangelio, que si tememos, no tememos a aquel que daña el cuerpo, sino aquel que daña el cuerpo y el alma. Mientras no toquen el alma, y esto solamente Dios lo puede hacer. Y es la ocasión para conocer a Dios. Y si conocemos a Dios, eso lo es todo. Porque el Señor Jesús viene muy pronto. Y darnos cuenta de que esto ha sido efímero, pasajero. Aún incluso el estar detrás de nuestras actividades seculares, en la ganancia del dinero, mucho trabajo, crear cosas que nos parecían muy importantes, y ahora nos damos cuenta que lo más importante es la vida, lo más importante es la familia, preservar a nuestros seres amados. Recuerden que esas fueron las enseñanzas del Maestro en un texto que aparece en San Mateo capítulo 6. ¿Por qué os afanáis? Recuerden esa expresión. Hay muchas enseñanzas del Cristo que aparecen en los evangelios que quizás no le hemos dado la importancia, pero que en esta situación extrema en que todos estamos atentos, quienes están enfermos, lamentablemente, que contrajeron el virus, en algunos casos hasta la atención sanitaria se ve desbordada, ustedes saben, no hay camas en hospitales, los médicos y enfermeras no pueden dar atención porque les sobrepasan la cantidad de gente que vienen a consultar, a hacerse ver por resfríos a veces, cosas simples, otras no tanto. Y sin embargo, gente entre ellos que sí pueden estar infectados, quienes no. Y este es el tiempo en que Dios quiere comunicarse. Y para ello, amigos, solamente traigo un texto del Evangelio que aparece en San Mateo. Les quiero pedir que me acompañen. Un texto de esperanza que nos da el Señor. Capítulo 6. Nos dice en el versículo 25, de ahí en adelante, miremos la palabra que el Señor nos da. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber. Amigos, estamos desesperados porque recluidos ni hasta la tienda podemos ir. Ir a buscar comida en un food bank, en un welfare, salir afuera, no podemos. Algunos, lógico, lo hacen ya y aún sin mascarilla, sin las protecciones. Algunos audios, videos que están corriendo de que estas 2 semanas son claves para que esta peste invisible, algunos quizás exageran, otros no, pero piden reclusión absoluta. Y algunos inevitablemente tienen que salir con riesgo de contraerlo o no. Pero miren la palabra del Maestro, tómenla como propia para ustedes mismos. Si quien pudo acopiarse de comida, de elementos para poder sobrevivir, enhorabuena. Quien no pudo, confíe en el Señor. Leamos el texto. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida, noten esto, más que el alimento, no es el cuerpo más que el vestido. Estas son las cosas que le debemos dar importancia. Saber que tenemos vida, que tenemos un cuerpo. Y si no tenemos la plaga con nosotros, enhorabuena, ya la hicimos, como decimos. Pero conservemos la vida y el cuerpo lejos de esta plaga, haciendo caso a nuestras autoridades. Miremos más el siguiente versículo. Allí se nos dice, mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Siguiente versículo. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, logró vestirse así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. ¿Cuántas palabras que Jesús querría decirnos a todos? Cálmense. Aún más les comparto capítulo 11, versículo 28 en adelante, también del Evangelio según Mateo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga.
El maestro pues está invitando a todos, quizás a fuerzas, nos vemos incluso muchos obligados a mirar el programa, porque podrían estar trabajando o haciendo otra actividad. Tal vez sea providencial que Dios permita estas cosas para que podamos pensar en nuestro corazón, elevar nuestros ojos. Acuérdense cómo lo expresa Lucas capítulo 11, versículo 28, que cuando estas plagas, estas calamidades, estas señales que Jesús anunció que debían ocurrir previas a la segunda venida, Él invita a sus oyentes, a sus creyentes, que tengan esta actitud. Él les dice, Lucas capítulo 11, es capítulo 21, versículo 28. Este es el texto, ahí está. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Esto es algo, amigos, que tenemos que ir asumiendo de a poco quizás. Y es que, queramos o no, estamos moviéndonos en un camino en que no hay retorno. Como cuando estamos en una ruta, en un freeway atestado y no podemos retroceder. Y tenemos que avanzar y avanzar, casi a paso lento, cuando tal vez el tráfico se detuvo más adelante. Y avanzamos y avanzamos. Y estamos avanzando a un colapso, se llama la venida de Cristo. Y Jesús anunció que para que estemos atentos, ¿cuándo pasaría esto? Ocurrirían cosas muy serias, muy graves, y esta es una de las cosas más graves que haya ocurrido en los últimos tiempos. Que todo el planeta esté en vilo, esté detenido, para ver cómo pasa esta plaga. Esto nos muestra, amigos, que hay un ser superior que todavía tiene el control. Si hay quienes son incrédulos y dicen, no, yo no creo en esas cosas, creo que este es un fenómeno humano, sea por mala alimentación de gente que comió murciélago, o sea por mala intención, por quienes fabricaron el virus en laboratorio, por lo que fuera, pero esto es humano. Dejemos a Dios, Él no se mete en estas cosas. Hay quienes piensan así y los respetamos. Pero para quienes creemos en la revelación bíblica, que Dios busca comunicarse con los hombres desde tiempos inmemoriales hasta el presente. Quienes conocemos la Biblia sabemos que se ha cumplido paulatinamente, seguramente, todas las profecías y quedan algunas por cumplirse por delante. Y es llamarnos la atención a que Dios está mirando el planeta, buscando que la gente se vuelque a su Hijo, al Cristo, lo mire, lo conozca, aprenda de sus lecciones, se prepare, porque el colapso al cual vamos todos yendo es muy grave. Esto sería muy poco comparado con cosas graves que van a venir, pero para quien es creyente, como el texto que acabamos de leer de Lucas 21, 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza, estad confiados, porque llega el rescate. Y cuando sentimos esto, no hay desesperación, hay confianza. Y es la que quisiera transmitir, amigos. Acá hay un asunto que comentaré como introducción para que nos metamos al estudio bíblico. Hay buenos audios que están corriendo, videos, en fin, seguramente ustedes los tienen. En algunos de ellos aparece alguien hablando muy atinadamente, tiene facilidad de expresión, es un joven que se expresa, dice cosas del valor que significa estar reunidos, que es lo que ganamos. Y entonces el hombre pues menciona que en lugar de perder estamos ganando porque nos reunimos como familia, estamos reflexionando, mirándonos introspectivamente, etc. Hablan esos términos, pero en algún momento ya veo por dónde va su línea. Y amigos, esto sí quiero señalarles a todos. Si la salida es humana o divina, aún incluso con el mensaje de aliento que el Papa Francisco quiere transmitir, cuando se nos dice, todos unidos podemos solucionarlo. Amigos, este era el plan, ¿recuerdan la canción de John Lennon? Imagínate, imagine. El hombre también creía lo mismo, que el hombre lo podía solucionar. Y tenemos que ser conscientes. Esto no se soluciona humanamente. Si no hay un auxilio divino y reconocemos que la solución viene desde afuera del corazón humano. ¿Cuántos sistemas políticos, económicos, humanos cayeron, colapsaron, porque creían en un comienzo, en sus buenos comienzos, que podían lograr el éxito humanamente, para luego dar paso a un descubrimiento, que el corazón del hombre es malo, perverso,
que cuando confiábamos en el líder, que Él es el que nos iba a llevar a una etapa mejor, gracias a su conducción de liderazgo, nos damos cuenta que la perversión humana, la corrupción que hay adentro en el alma, no hay forma de quitarla. Es peor que el coronavirus, porque esperamos que el coronavirus pueda ser detenido con el ingenio humano, la buena vacuna que esperamos que aparezca. Pero amigos, esta corrupción, esta plaga, el virus que tenemos adentro del mal corazón, por lo tanto, esperar que el hombre lo pueda solucionar y decir, hagamos planes, seamos unidos, vamos otra vez a empezar de nuevo, dejemos las guerras. Amigos, algunos las dejarán por un tiempo breve y luego volvemos a las andadas. Allí es cuando Dios desea que el hombre entienda este mensaje. Somos malos y necesitamos reconocerlo. Y para eso el tema que vamos a mirar de Gálatas 5, seguimos en este asunto, de la lucha entre la carne y el espíritu y el papel de la ley en medio de ambos. Recuerden que ese es el tema último que dejamos. Hablamos de Nehemías, vamos a continuar exponiendo para entender claramente que el hombre no puede, por más que quiera, si no entra un poder externo que cambie este corazón malo, por más buena intención que tenga, por más que se haga un plan, que presidentes firmen un acuerdo en que, ok, con esto aprendimos la lección, no más guerras, hagamos un armisticio, firmemos la paz, yo me voy a frenarme con la producción de armas, misiles de destrucción masiva, tú también tienes que firmar, no más explotación, y entonces allí los poderosos artefactos destructivos. Amigos, firmamos un acuerdo, a las pocas semanas lo deshacemos, o viene un nuevo gobierno, deshace todo. ¿Y qué queda todo esto? Quedó en una ilusión, como la de John Lennon con su canción. Una buena ilusión, un buen deseo, pero quedó en la nada. Porque es bueno que descubramos que la revelación bíblica nos dice que el hombre no tiene poder por su naturaleza maligna que tiene adentro en el alma. Y solamente Dios puede ayudar a convertir esa naturaleza perversa que todos traemos, convertirla al modo de Dios, cuando solamente el hombre se entrega, confía en Él, y Dios hace una operación invisible, que no la podemos precisar. Jesús mismo usa algunas ilustraciones. Permítame leer una porción de un diálogo nocturno que Jesús tuvo con un gran dirigente judío, Nicodemo, en Juan capítulo 3, en que el mismo judío, experto en Biblia, ni sabía de este tema. Jesús le tiene que decir, tú eres maestro en Israel y estas cosas tú no sabes. El ABC, diríamos nosotros. Efectivamente, los judíos no lo entendieron en sus días, hasta el día de hoy no lo entienden. La necesidad de un poder externo que transforme el alma, no mediante sacrificios, ritos, cumplir reglamentos, cumplir mandatos. Si Dios ordena que hagamos esto y lo otro, hagámoslo. Amigos, lo podemos hacer. Pero necesitamos un poder de afuera que Jesús lo enseñó. Por eso el texto, uno de los que hemos leído, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí. Ese es el poder. Se llama Cristo. Se llama Jesucristo. Negado por los judíos en el primer siglo, a lo largo de los siglos, por la mayoría de judíos, actualmente sigue siéndolo. Y entonces, al negar el poder que Dios mismo había profetizado, que vendría y que Él podría curar nuestras dolencias del alma, para que entonces sí, las promesas que hagamos, la canción de John Lennon, imagínate un mundo donde no haya guerras, donde podamos vivir como hermanos, se puede cumplir. De hecho, las profecías bíblicas hablan en esa línea de que llegará un tiempo dorado, mesiánico, se le llama también, en que podremos vivir, así hay unos textos que hablan de que no hay más violencia, no hay más guerra, viven unidos los hombres, aún los animales violentos dejan de serlo. Y uno diría, pero eso es quimérico. ¿Quién cree en esas cosas? Bien, si Dios lo revela, para Dios no hay nada imposible, pero es posible cuando el hombre colabora, participa, entregando su corazón. Vamos pues entonces a mirar los textos que tenemos de estudio, la relación entre espíritu y cuerpo, o espíritu y carne, es el contraste, estando en la carne, amigos. Déjenme, agrego más,
cuando el Papa Francisco I, él promueve con buena intención su pacto ecuménico global. Me ha tocado a mí explicarlo en otros programas, que estaba previsto para el 14 de mayo de este año, y ahora se corrió para el mes de octubre y se le llama la Semana del Laudato Si. Muchos pues se han informado y ven la buena intención que hay detrás de este proyecto de hacer un pacto con todas las autoridades del planeta, autoridades religiosas, políticas, intelectuales, de toda naturaleza, que quieran venir a firmar un acuerdo, un pacto, para crear un nuevo humanismo, dice él. Una nueva percepción del ser humano que puede enfrentar los desafíos que tenemos por delante. De modo que nos unamos, no haya más guerras, crear incluso en los jóvenes una nueva onda que a su vez transmitan a los niños, unas nuevas generaciones distintas de las que estamos teniendo. Amigos, me ha tocado exponer que este es un plan trampa. Hasta que el hombre no nazca de nuevo, no vale la firma, el acuerdo, si Dios no está allí. Al firmar un acuerdo con gente no creyente, con los políticos, y firmamos un acuerdo en que ya no más guerras y vamos a crear un nuevo humanismo, con alguien que no tiene temor de Dios, que no le interesa. Sí le interesan algunos asuntos políticos, que no haya guerras y hacer más dinero, pero hasta que no entre un cambio en el alma. Fíjense el diálogo entonces, leemos ahora primeramente de San Juan, capítulo 3, versículos 1 en adelante, el diálogo tenido en la noche entre Jesús y un alto dirigente del Sanedrín judío, Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Un hombre sincero, veía las señales, los milagros y creía que Dios estaba allí detrás de ello, pero para evitar malos entendidos prefirió visitarlo de noche, para evitar miradas curiosas, aún de sus colegas también, quienes no creían en Jesús. Y en el diálogo, amigos, Jesús va directo al grano. Jesús no se goza con tanta alabanza que tú vienes de Dios. No, Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. Y la evidencia es que él vino de noche, escondiéndose. ¿Escondiéndose de qué? Tú ponte al aire libre, Nicodemo. Si te avergüenzas de venir a conversar con un pobre albañil, diríamos hoy, pobre carpintero, un pobre talabartero. Es decir, Jesús era un hombre humilde, como peón de la calle, diríamos nosotros. Y un alto diputado, un alto dirigente de aquel tiempo. Pero impactado por las obras manuales que él hacía, las curaciones entre ellas. Entonces en el versículo 3 Jesús le dice a Nicodemo: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo pregunta: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Responde Jesús: de cierto te digo que el que no nace de agua, que ese es el bautismo, y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Nacer del Espíritu lo va a explicar un poco después. Lo que es nacido de la carne, así queda, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, se torna Espíritu. No te maravilles de que te estoy diciendo: os es necesario nacer de nuevo a todos. Ahí habla en plural, que incluye el Sanedrín, el cuerpo en que él se movía. Y entonces da el ejemplo, amigos. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Las palabras allí, tanto viento como espíritu, es la misma, son idénticas, con distintos significados. En el primer lugar, viento es el movimiento del aire, mientras que espíritu, ahí habla de algo superior, una persona. Y sin embargo, la forma en cómo se mueven ambos es similar. Otra vez, el viento arriba sopla de donde quiere y tú sientes su sonido, pero no sabes, no lo puedes ver, ni de dónde viene ni a dónde te va a llevar. Así ocurre con el Espíritu Santo, que tú lo puedes sentir, pero no sabes cuándo comenzó, a dónde te va a llevar, pero tú sientes los efectos adentro en tu interior. Siguiente versículo.
Responde Nicodemo, ¿y cómo puede hacerse esto? ¿Cómo es eso? Y entonces miren el suave reproche de Jesús. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Por eso, amigos, es fundamental que si Jesús le habló a un religioso de alto vuelo, mucho conocimiento, cuánto más a todos nosotros. Y necesitamos nacer de nuevo. Por lo tanto, toda propuesta humanista que esté corriendo, de que si nos unimos todos con esto del coronavirus y dejemos las beligerancias, las diferencias, las peleas, que tú crees que aquello es de tal color, yo lo veo distinto. Unámonos y unifiquémonos, dejemos las diferencias, unámonos. Todas son buenas intenciones, amigos. Nadie niega eso. Pero lo que estamos diciendo es que hay una revelación bíblica que nos dice que nuestra naturaleza es mala. Fíjese cómo lo va a expresar el Antiguo Testamento en Jeremías, capítulo 17, versículo 9. Ya Dios lo había dicho con tiempo, y es bueno que lo sepamos. Él es el dueño del cuerpo humano. Él sabe qué hay adentro en el corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? A continuación nos dice, ¿quién lo puede conocer? Solamente Dios. Siguiente versículo. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Yo conozco el corazón humano. Y entonces se nos invita a que estemos cerca de Él y conversar con Él. Para hacer un armisticio si queremos. Para hacer un tratado de paz. Ok, Dios, a ver, te pido que me preserves de esta plaga que hay, que cuides a mi familia y volver a recuperar mi vida como la teníamos antes. Pero vamos a conversar. Está bien, hijo, a ver, siéntate, vamos a conversar. Más vale eso, amigos, que propuestas humanistas. Pero cada cual hace su elección. En esta conversación que podemos tener con el Creador, Dios nos respondería sentados allí nosotros, queriendo escuchar de Él, con la Biblia. Recuerden, la palabra de Dios es el pensamiento de Dios hecho escrito. Allí está cómo Dios piensa. Así que si queremos saber o razonar con Dios, hablar con Dios, siempre circunscribámonos a la Biblia. Allí atengámonos al texto. Hay quienes lo razonan, son filósofos, hay ideas muy interesantes como seres humanos. Y algunas veces, algunas nos pueden despistar, llevarnos por un camino porque decimos, wow, son geniales estas ideas. Hay filósofos, incluso modernos también, que hacen reflexionar. Y no se niega el valor del ingenio humano. El ser humano produce cosas maravillosas. Pero el riesgo, amigo, es que iniciemos un camino que ignoramos, que nos va a despistar del pensamiento de Dios. Más vale tomar la Biblia y allí probar todo pensamiento humano. Y con la Biblia miramos cómo piensa Dios. Y una de esas cosas es la relación de la carne y el espíritu. Esto es, lo que el hombre tiene por naturaleza, la carne, y lo que Dios propone, y cómo hombres revelaron el espíritu y la ley en el medio. Porque esto es algo que causa confusión, y sobre todo en el mundo cristiano. Que en la forma en cómo Pablo escribe, el que anda en el espíritu, ya la ley no lo perturba más, está libre de la ley, ya la ley no lo condena, así que el hombre espiritual, pues, confíese, muévase, que la ley no lo perturba más. Y cuando hablamos de esa manera, o enseñamos de esa manera, inducimos al hombre oyente que camine un camino alejado de la ley. Y esto es gravísimo. Voy a invitarles a que miren Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14 y 15. La diferencia entre la carne y el espíritu en la comprensión de las cosas de Dios. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. La mente tiene que entrenarse, amigos. Déjenme que les cuente. Hace un tiempo atrás salió la publicación de que se había encontrado una obra perdida de Mozart. Y quien la había encontrado, pues pedía muchos millones de dólares. Lógicamente, efectivamente se sabía de una obra de Mozart, pero no se conocía la partitura. Es decir, se había publicado que había tal producción, pero no se la pudo encontrar. Estaba extraviada.
Y entonces, lógicamente, aparecen quienes fraguan, mienten, crean una partitura, en fin, escriben allí, acá está. ¿Podría ser este el caso? Lo que se hizo fue que el instituto principal que conserva las obras de Mozart, pues contrató expertos mozartianos, gente experta que conoce al dedillo, el oído, la música de Mozart. La han escuchado tantas veces, la han visto todas las partituras, conocen los movimientos, para ver si esta nueva obra de Mozart era tal, si era un fraude o era genuina la que se estaba buscando. Efectivamente, amigos, se puso a prueba a través de estos expertos, se probó la partitura, se ejecutó, ¿y cuál fue la sentencia? Que la obra era genuina. Así nomás todos los expertos dijeron allí al instituto, no, esta obra es genuina, es de Mozart, esta es. ¿De veras? Seguro. Mi oído lo tengo ya acostumbrado para escuchar. ¿Saben, amigos, que quien acostumbró el oído a escuchar música de cumbias, de salsa, reggaetón, cuánta música moderna que los chicos, los jóvenes escuchan, y les ponen música clásica? ¡Ay! No aguanto, ¿qué es eso? No entiendo, sácame, que es aburrido. No sucede eso. Sucede que el oído se acostumbró a cierto estilo, a cierto ritmo, a cierto modo musical. Se le trae otro diferente. Lógicamente, para quien no está acostumbrado, le resulta tedioso. En las cosas del espíritu sucede algo similar. Como no estamos acostumbrados al espíritu, sino a la carne, y la carne es andar el trajín de todos los días. Ahora estamos detenidos, pero luego que pase esto, confiemos, amigos, esto va a pasar. Porque la profecía bíblica nos habla de la venida de Cristo, no del final del mundo por el coronavirus. Que esta es una advertencia terrible, por supuesto. Una bofetada en la cara también lo es. Pero para que el hombre reflexione. Y no tanto de manera humanista, que lo podemos resolver uniéndonos los hombres. No, esto lo resolvemos porque Dios es el que ya anunció que estas cosas pasarían y Él propone salidas, como la que Jesús se lo dijo a Nicodemo. Lo cierto es que cuando el oído se acostumbra al Espíritu, por las lecturas de la Biblia, por estar en comunión con Dios, por sus frecuentes oraciones, ya tiene sus luchas personales, tiene que luchar contra un enemigo que es él mismo, sus propias pasiones, sus debilidades, tiene que esforzarse, sabe que es débil acá y débil acá, tal vez acá no tanto, pero cada uno sabe su debilidad y luchar contra ello para agradar a Dios. Y el Señor envía su fuerza allí y se agrada en ese hijo que decidió luchar allí para no desagradar a nuestro Creador, porque Él impuso su voluntad, que quiere que las cosas se hagan así. ¿Cuál voluntad? Los 10 mandamientos. Hay quienes no pueden evitar de mentir. No, le sale de adentro allí una mentira y Dios dice, no, yo no quiero que hagas eso. O robar. Es que yo necesito y lo veo allí, está tirado y uno mira por todos lados y lo mete y ya lo esconde. Les cuento, amigos, ocurrió en algún lugar. Un dirigente laico de una iglesia no se sabía su debilidad hasta que las cámaras lo filmaron. Un hombre pudiente, tenía dinero, él no necesitaba y sin embargo la cámara lo tomó, sustrayendo cosas indebidamente y poniéndolas en el bolsillo. Y entonces la cámara, lógico, identificó y empezaron a investigar quién podía ser, hasta que dieron con una iglesia cercana. Y entonces allí el encargado pidió hablar con el pastor de esa iglesia. Le dice, entendemos que a quien estamos buscando, según la cámara, viene acá a esta iglesia. Quisiéramos que usted nos ayude. ¿Sí? ¿Cómo no? A ver, vamos a ver. Y efectivamente el pastor tuvo que decir, ¿pero qué es eso? ¿Está, mire, usted acá? Sí, conocemos, es el hermano fulano. Y quedó anonadado el pastor. Entonces habló con la persona. Le dijo, hermano, ¿qué pasó? ¿De qué está hablando? No, yo no soy, es otra persona. Y amigos, se hizo tal engorroso el tema que hubo que citar a más testigos, reunirse la junta, reunirse toda la iglesia, porque estaban enfrentados el pastor con el hermano, un alto dirigente, y reunirlo a todos para que... y fue una vergüenza, muy triste, porque el hombre negaba, y las evidencias, pues, hasta la junta decía, pues sí, es cierto, pero había quienes amaban mucho al hermano, que decían, eso tiene que haber sido fraguado, y cosas por el estilo. Saben, amigos, que cuando actuamos de esa manera, Dios lo sabe todo. Él quiere solamente que el hombre reconozca, como decimos vulgarmente, te cacharon.
¿Qué vas a hacer ahora? No, que a mí nadie, ya actuamos así. Dios no tolera esas cosas, porque Él quiere sanarnos el mal que tenemos adentro. Y el mal, amigos, la palabra de Dios lo define como carne. Leemos otra vez el texto de 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 14. ¿En qué onda andan los carnales que no pueden entender estas cosas del Espíritu porque les parece locura? Dije hace rato el ejemplo de la música, la cumbia, el reggaetón, andan con esa música y les ponen otro tipo de música, una clásica, por ejemplo, y se aburren. No, pierden el tiempo escuchando eso. ¿Sí? No con ello quiero decir que cuál es mejor, sino la diferencia. Quien cultiva esto no puede apreciar lo otro. Bien, miremos el texto. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie porque solamente Dios lo entiende, lo va a juzgar y condenar si hace mal las cosas. Vamos pues entonces a Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante. Queremos señalar ese aspecto de la oposición que hay entre carne y espíritu y la ley en el medio. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne va contra el espíritu y el deseo del espíritu va contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis las cosas que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Esta es una expresión. 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Esta es la onda, fíjense, de la gente que anda en la carne. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Pues la lista es muy larga, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Miren el contraste ahora. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, hay paz, hay paciencia, hay benignidad, una bondad. Bondad luego, fe, confianza, hay mansedumbre, hay dominio propio o templanza. Contra tales cosas no hay ley que condene. Versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Bien, amigos, ya hemos dicho que la ley sí va a condenar. Recordemos, según el texto que ya se leyó de 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 8 en adelante, que la ley es buena si se usa legítimamente, entendiendo que la ley no fue dada para el justo, sino para arrinconar a los pecadores. Toda suerte de pecador, ahí la ley les cae. ¿Sí? Eso lo hemos leído en 1 de Timoteo capítulo 1. Vamos a repasarlo, lectura rápida, porque queremos volver otra vez a nuestro ejemplo, que es Nehemías, y hablar un poco más de él. Sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. En fin, en resumen, va dirigido a atrapar en la carne a todos los que practican o viven en la carne. Ahí la ley les cae y los encierra. Recuerden, amigos, que habíamos comparado también la ley como una cárcel. Recuerden la ilustración, ¿sí? Que la cárcel en que aprisiona a los transgresores, pero a la vez es una advertencia para quien está fuera de la cárcel. Y el que está afuera vive en libertad. No porque se volteó la cárcel, yo soy libre. No, está la cárcel, está la ley. Y al aparecer la ley, atrapa al que vive en la carne, pero el que vive en el espíritu, que está afuera, él vive feliz. Entonces, esta noción de que la ley fue abolida, recuerdan el versículo 18, los que viven en el espíritu, Gálatas 5:18, ellos no están bajo la ley.
Es correcto, porque viven disfrutando de libertad y la ley no los va a atrapar. La ley atrapa a los que están en la carne, no a los que están en el espíritu. Otra vez leemos Gálatas 5:18. Si sois guiados por el espíritu, no estáis allí aprisionados bajo la ley, condenados por la ley, atrapados por la ley. La ley atrapa al transgresor, a la gente que anda en la carne. De allí el ejemplo, la ilustración de la cárcel y los que están adentro, detenidos. Pero los que están afuera, y amigos, esto es lo que Dios quiere, que estemos afuera. Vivamos en el Espíritu. ¿Cómo podemos vivir en el Espíritu? Y disfrutar de la libertad. De allí que Jesús dijo, yo vine para ponerlos en libertad a ustedes. Recuerden Juan capítulo 8. Los judíos que se ofenden, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿De qué libertad estás hablando? Y Jesús saca el tema. Ustedes son esclavos del pecado. Amigos, el que vive en la carne no lo puede evitar. Vive esclavizado por su pecado personal. Aquel que no puede evitar fornicar, aquel que no puede evitar mentir, aquel que no puede evitar engañar. Amigos, los 10 mandamientos van a cubrir todas las áreas del ser humano. Y Dios quisiera que reconozcamos nuestra esclavitud, porque somos de carne y la ley de una u otra manera nos atrapa aquí, nos atrapa acá. Cada uno tiene su debilidad. Los hombres, según su naturaleza, las mujeres, según la suya. Cuando uno piensa, amigos, cómo somos atrapados según nuestra naturaleza. Las mujeres, muchachas jóvenes, bonitas, y cómo es fácil poder seducirlas cuando uno le apela, le adula la belleza. Acuérdense que cómo caemos los hombres y mujeres. Los hombres somos sensibles por los ojos, las mujeres son sensibles por el oído. Al hombre, la mujer le entra por los ojos, a la mujer, el hombre le entra por el oído. Por lo tanto, Satanás sabe cómo trabajar para hacer caer a hacer caer a esta, aún a los niños, amigos. Es decir, Satanás conoce nuestra naturaleza, Dios también. Pero él dice, mientras ustedes estén en el Espíritu, ustedes van a moverse en libertad, la ley no los va a molestar. Ese es el caso de Nehemías, amigos. Nehemías, un hombre del Espíritu. Ya hemos comentado en la emisión anterior, al menos los 2 primeros capítulos, el hombre que manifiesta al enterarse de lo que están viviendo sus compatriotas en Jerusalén y él viviendo al servicio del rey en un muy alto puesto como copero del rey. Él tenía su trabajo seguro, su protección, viviendo bien. Pero sin embargo, su corazón no era carnal. De decir, bueno, estoy acá con el rey y acá me hago dinero, hago influencia, subo puestos, meto a mi familia. En fin, típica actitud carnal. Al contrario, un hombre del Espíritu estaba atento. ¿Qué pasa allí en Jerusalén con las leyes, con la ciudad, que se ponga en práctica los mandamientos de Moisés, etcétera? Y al enterarse, amigos, se quiebra el corazón, se pone a llorar de el malestar, la desventura que hay allí en Jerusalén, cuando le traen noticias. Y en la oración bonita que él tiene en el capítulo 1 del libro de Nehemías, allí se revela esa naturaleza. Amigos, ¿por qué no buscamos la naturaleza del Espíritu? Nos ahorraríamos un sinnúmero de problemas. Si alguno dice, ok, está bien, me atrae, pero ¿cómo? Bien, esa es tarea del Señor, Dios lo va a hacer. Pero sentir al menos la atracción de ser diferentes. De hecho, amigos, si seguimos conectados a estas pláticas espirituales de este servidor o de muchos que traen sus pláticas, produce flechas en el alma, en que uno reflexiona. Decimos, yo tengo que cambiar, no puede ser que siga engañando a mi mujer. Estoy escuchando esto. De hecho, amigos, un conocido amigo mío, les quiero contar, enemigo que me hizo daño años atrás, un daño muy grave. Y sin embargo, se acaba de comunicar conmigo. Él se había alejado de las cosas de Dios. Y me sorprendió ver su mensaje en mi WhatsApp. Y me dice, yo me alejé de las cosas de Dios, pero con esto del coronavirus, y que vengo escuchando sus videos desde hace un tiempo, me hizo pensar, y quiero volver. Y yo me estremecí, porque este hombre me hizo mucho daño allá en Argentina. Entonces, con esto, ¿qué les quiero decir, amigos? Que Dios busca las maneras. Y lógico, yo deseo que él regrese al Señor y que se pacifique, esté en paz con Dios. Que deje la carne, ya que se alejó del Señor, vuelva al Espíritu.
y esté en paz con Dios. Ese es mi anhelo y mi saludo para él. Porque, amigos, Dios quiere que todos frenemos este movimiento de la carne. Lo hemos leído de Pablo, ¿recuerdan? Enemistades, celos, pleitos, iras, contiendas, fornicación, homicidio, etcétera, etcétera. Como que uno dice, ok, con esto ya me dio una tremenda bofetada. Veo que yo no soy el dueño, como antes creía que salía a la calle, era el Señor. Encendía mi carro y allí hago lo que yo quiero. Y vemos que no es así. Sean políticos, sean deportistas, sean personas intelectuales, sean gente de los negocios, etcétera. El mundo entero detenido por unos días. ¿Para qué? Reflexionemos. La invitación grande que hago es, volvámonos al Espíritu. Allí empecemos a mirar las propuestas que Dios trae. Y Jesús es por excelencia es el autor, el mensajero que trae este mensaje que fue resistido por los judíos en sus días. Al decirle Jesús que tienen que nacer. ¿Se imaginan ustedes a Nicodemo escuchó, pero se imaginan a los colegas? Quiero invitarles, amigos, a que miremos la reacción del Sanedrín. Esto va a aparecer en San Juan capítulo 7. Allí vamos a ver la oposición que hay entre la carne y el espíritu. Capítulo 7, miramos, vamos a ver, versículo 32. Dice, los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que lo prendiesen. Entonces Jesús sigue predicando, en lo que tenemos allí, pero aquí que en el versículo 45 retornan esos alguaciles. Miren la sorpresa. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron, pero ¿por qué no le habéis traído? Si les dimos las órdenes, ustedes tráiganlo. Allí él está hablando entre la gente en el templo, ustedes tienen fuerza, tráiganlo acá. Y la respuesta de estos alguaciles: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. En lugar de ir a aprenderlo, se quedaron escuchando, diríamos embobados, aprendiendo, absortos, impactados. ¿Qué palabras tenía el maestro? No sabemos, pero aunque el texto nos dice, pero el impacto del corazón. Qué bonito. Pero miren cómo sigue el relato. Entonces los fariseos respondieron, también vosotros habéis sido engañados. ¿Pero qué es esto? Es un hombre que hipnotiza a todo el mundo, es un brujo. De hecho, el Talmud hasta el día de hoy le llama un hechicero, un brujo que aprendió sus artes en Egipto. Cuando era niño viajó a Egipto. Sigue más todavía el versículo. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Pues sí, el texto en Juan 12 nos va a decir que gobernantes creían en él, pero a escondidas, no revelándolo para no ser expulsados allí de la comunidad. Así que vivían una doble vida. Creían ellos, muchos, que había una oposición resuelta, pero adentro del corazón muchos creían porque se sentían conmovidos. Pero miren cómo sigue el liderazgo de este Sanedrín, muy posiblemente por Caifás, que era el principal líder, que fue el que orquestó la muerte de Jesús. Miremos el texto, cómo avanza. Pero esta gente que no sabe de Biblia es maldita. Se les puede engañar fácilmente como este embaucador lo está haciendo. Ellos no saben de Biblia. Pero miren a continuación, amigos. Entonces habla Nicodemo, el que vino a él de noche. Recuerdan de Juan capítulo 3, el cual era uno de ellos. Y él cita la Biblia. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Ustedes lo están condenando, ya dieron la sentencia y ni lo hemos escuchado. Tenemos que interrogarlo. Y la respuesta, noten ahora, responden, ¿eres tú también Galileo? ¿Eres de esa chusma? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y amigos, qué grueso error, porque la profecía de Isaías capítulo 9, los primeros versículos, hablan de que vendría luz de Galilea de los gentiles. ¿Qué le pasó a Nicodemo? Al mejor cazador se le escapó una liebre. ¿Se olvidó? No recordó ese texto. Que incluso un cobrador de impuestos, un despreciado cobrador como es Mateo, él sí lo publica en Mateo capítulo 4. Ahí cita el texto de Isaías capítulo 9, que luz vendría de Galilea de los gentiles, el norte de Judea. Ya la profecía lo decía.
Entonces, miremos ahí el texto, Isaías capítulo 9. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Y esta es la parte que importa. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Dónde? En el versículo anterior dice, Galilea de los gentiles. Notemos en abierta contradicción a lo que Caifás sostenía. Bien, esto nos muestra la diferencia entre carne y espíritu. Esta gente anda en la carne, mientras que Nicodemo ya estaba entrando en el espíritu, con las palabras de Jesús, que tenía que nacer de nuevo. Y en el caso de Nehemías, que es nuestro personaje, cuyo texto vamos a leer. Miren ustedes en Nehemías capítulo 2, versículos 11 y 12, texto que leímos la emisión anterior. Recuerden, vamos a continuar explorando en este personaje esa diferencia. Él anda en el espíritu, no le tiene miedo a la ley. Es decir, si el mandamiento dice no robarás, no mentirás, ok, que lo diga, a mí no me afecta, yo ando en otra onda. ¿Se dan cuenta? Pero la ley se mantiene, no que se cayó. Porque si uno cae, más vale que la ley lo atrape otra vez. Y en el caso de los cristianos que dicen que la ley cayó, que está abolida, que ya no corre más, es gravísimo sostener eso. Porque entonces damos bríos a que la gente entienda, crea semejante patraña. Como decir que la cárcel ahora cayó y que la cárcel permanece para detener a aquellos que son violadores, por lo cual están dentro de la cárcel. Pero miren ahora Nehemías capítulo 2, versículos 11 y 12. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, y yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que yo hiciese en Jerusalén. Dios ya estaba trabajando en ese hombre para producir una gran reforma en contra de la oposición de sus enemigos, los samaritanos, los lugareños que rodeaban allí la población, como también de enemigos internos, compatriotas judíos, e incluso en algunos casos altos dirigentes como el sumo sacerdote Eliasib o la profetisa Noadías, de lo cual el libro cuenta. Quiero, amigos, resumir, porque esto vamos a estudiarlo más en profundidad en las siguientes emisiones. Y es que en el caso de Nehemías, Nehemías es un hombre que ilustra este principio del espíritu y la carne. El hombre se mueve en medio de tanta oposición, pero no aparecen rasgos carnales de enojo y que me vas a ver y te hago corte. No, él está paciente, confía en Dios, ora a Dios, que Dios lo guarde. Y tiene tal sabiduría que en medio del engaño de los propios compatriotas, que le dicen, ahí los enemigos te están buscando porque quieren hacer un pacto contigo, porque dicen que tú te quieres hacer rey acá, enviado por el rey Artajerjes, y tú te vienes a apoderarte y hacerte rey. ¿Quién dijo? Y están diciendo, están afirmando, vete y reúnete. No, Nehemías sabía, tenía discernimiento. Estos se están metiendo mentiras para que yo me cite con esa gente y me maten. No, él confiaba en Dios, desconfiaba de la propia gente. Una historia fascinante, amigos, de un hombre sabio. ¿Cómo se movió? Parecía la persona de Jesús en el Antiguo Testamento. Por eso creemos que sí es posible vivir en el Espíritu cuando estamos aferrados a Dios, entregados a Él. Y en consecuencia la ley todavía subsiste, pero como muros de la cárcel que nos da libertad para movernos en Cristo. No estamos aprisionados. La ley no los va a condenar porque tienen gozo, tienen paz, tienen dominio propio. ¿No hay apetencia por estas cosas? Queremos invitarles, amigos, que ustedes tengan esa apetencia, que quieran ustedes buscar esa paz del Señor. Esta es la proposición. Si hay quienes promueven el humanismo, está bien, cada uno con su propuesta, como la canción de John Lennon que yo dije. Pero la otra alternativa creemos que es superior, y es estar en paz con Dios. Dios observa si estamos bajo su cobijo, bajo su amparo, si estamos con su bendición, porque hemos hecho las paces, hemos confesado nuestras maldades, nuestros engaños, nuestras cosas raras y las abandonamos y queremos estar bien con Dios. Él nos va a perdonar todo, amigos,
ahora. No sabemos mañana o pasado. Si nos sobreviene la muerte, se acabó. No hay forma de negociar, ya se acabó. Ahora es el tiempo de gracia antes de la venida de Jesús. No aprovecharemos ese tiempo para meternos en el Espíritu, negociar con Dios y decirle al Señor, Señor, ya voy entendiendo que tengo que cambiar mi estilo de vida. Las cosas raras que yo estaba haciendo a espaldas de otros, o a veces abiertamente porque tengo un carácter que ni yo me aguanto, te pido que me ayudes, quiero cambiar. Ya me harté de la carne, soy experto en la carne, sé lo que eso significa, pero el Espíritu es algo nuevo para mí. Quiero ser diferente. Dios, ¿tú me puedes aceptar? Si oramos así, amigos, Dios nos escucha. Para eso permite, no necesariamente que le envíe el coronavirus, permite esta desgracia para que sentemos cabeza, hablemos con Él, hagamos arreglos con Él y Él nos va a dar su bendición. ¿Seremos inteligentes para apropiarnos de esa bendición? Seguiremos, amigos, estudiando más de este tema de la carne y el espíritu, Gálatas capítulo 5, los ejemplos que traeremos de Nehemías para ilustrarlo y así sacar nosotros nuestras decisiones y confirmar que Jesús tenía razón cuando le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Amigos, que Dios les bendiga, que Dios nos bendiga, cuidémonos en estas horas, cumplamos las leyes que nos están diciendo, retraigámonos, no salgamos si podemos evitarlo, vivamos por lo menos 2 semanas de reclusión absoluta con las instrucciones y que pase esta plaga, pero aprendimos algo nuevo, estar más cerca de Dios. Que Dios les bendiga, nos miramos en la siguiente emisión.